Buenas tardes, voy a comenzar a explicar acerca del aparato reproductor femenino. Aquí, como podemos ver, el aparato genital femenino se puede dividir en genitales externos e internos. Aquí podemos ver mediante un corte parte de lo que es el útero, las trompas, los ovarios, el pubis, montes de Venus y donde se localizarían labio mayor, labio menor y la vagina. Mencionando los genitales internos, estos son la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Para la presentación prácticamente vamos a dividir en internos y en externos. Comenzando a hablar de estos internos, la vagina, que es un conducto musculomembranoso de aproximadamente 7-9 centímetros, que se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo. Tiene dos extremidades, como podemos ver en la imagen, una superior o cúpula vaginal y una inferior, que está más cerca de lo que es el vestíbulo. Tiene 3 capas en su pared, una mucosa interna, una de músculo liso y una externa de tejido conectivo rica en fibras. En cuanto a su irrigación, la irrigación se divide en tercios. El tercio superior lo irriga la arteria uterina mediante sus ramas vaginales. El tercio medio, la arteria vaginal, que es una rama del hipogastrio, y el tercio inferior, la arteria hemorroidal media y la pudenda interna. Las funciones que cumple son 3 principalmente. Participar en el coito recibiendo al pene y el material eyaculado, sirve de conducto excretor del flujo menstrual y constituye el piso inferior del conducto pélvico, esto principalmente de utilidad como un canal del parto. Hablando del útero, el útero, como podemos ver, tiene una forma de pera. Es una víscera muscular hueca con 3 capas principales. Este se sitúa en la pelvis menor, detrás y parcialmente por encima de la vejiga y por delante del recto. Mide de 7 a 8 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor, y pesa unos 90 gramos. Este peso es variable, pues durante la gestación puede aumentar de 500 a 1000 veces. ¿Cómo lo podemos dividir? En cuerpo uterino y cuello uterino. ¿Cuáles son las 3 capas que lo conforman? La capa externa, serosa o perimetrio, la capa media muscular o miometrio y la capa interna, mucosa o endometrio. ¿Cuánto mide el cuello uterino? Unos 2.5 centímetros de longitud, y como podemos ver en la imagen, protruye hacia lo que es la vagina. ¿Cuál es la posición anatómica normal del útero? Una anteversión y una anteflexión. La anteversión se refiere a que el cuerpo uterino está sobre la vejiga, formando un ángulo alrededor de 90 grados. Y la anteflexión a que el cuerpo está sobre el cérvix, formando un ángulo de 100 grados. Si el útero está en otra posición, ya no es una posición anatómica normal, y eso puede complicar con diferentes patologías, inclusive durante la gestación. En cuanto a la fijación, el útero se fija por 3 pares de ligamentos a las paredes de la pelvis. Estos ligamentos son los laterales o anchos del útero, que podemos ver en la imagen, que son como alas de murciélago, los ligamentos anteriores o llamados redondos y los ligamentos posteriores o llamados pliegues recto-uterinos. En cuanto a la irrigación del útero, ¿qué es lo que nos interesa de la arteria aorta abdominal? Que está de la rama ilíaca común, que a su vez se divide en la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna da ramas que son, entre estas, la arteria uterina para irrigar el útero. Esta a su vez da las ramas arqueadas, que al penetrar en el miometrio se convierten en arterias radiales, y cuando estas penetran el miometrio se llaman arterias espirales. Estas arterias espirales son de importancia durante la menstruación. Las fases del útero durante los días de ovulación se dividen en 4. La primera es la fase de proliferación, la segunda es la fase secretora. Si no ocurre fecundación,
pasa a la fase isquémica, de lo contrario pasa a la fase grávida. De la fase isquémica pasa a la fase de eliminación funcional o menstruación, en que constituye la fase de proliferación, que prolifera la capa funcional de la mucosa uterina, del miometrio. Esto gracias a la participación de estrógenos. La fase secretora, esa depende de la progesterona. Aquí se segrega moco y glucógeno para preparar la nutrición durante la anidación, si es que esta se da. Si no se da a los 27 días la fecundación, se pasa a la fase isquémica. Aquí caen las hormonas del cuerpo del útero. Es por eso que las arterias espirales se cierran y no existe una adecuada nutrición. Y se pasa a la fase de eliminación funcional o llamada menstruación, donde la sangre que se elimina principalmente es arterial. Esta sangre es diferente al resto porque no tiene factores de coagulación. Y este es el final y el comienzo de un nuevo ciclo. Hablando de las trompas de falopio, otro órgano genital interno, son dos conductos delgados que van desde los cuernos uterinos hasta el ovario. Su longitud es de 10 a 14 centímetros, tiene 4 porciones. La porción uterina, que es la que se une con el útero, el istmo, que es la parte más delgada, la ampolla donde se produce la fecundación y el infundíbulo, que tiene contacto directo con el ovario y el que también participa activamente durante la ovulación, pues recibe al óvulo. ¿Por qué está irrigada la trompa uterina? Por el arco arterial formado por la arteria uterina lateral y la arteria uterina media. Hablando de los ovarios, estos se encuentran en las fosas ováricas situadas en la pared lateral de la pelvis. Tienen forma ovoide. Sus dimensiones son 3 centímetros el diámetro mayor por 2 centímetros del menor y 1 centímetro de espesor. Antes de la pubertad, su superficie es lisa. Luego se vuelve irregular porque está cubierto de folículos ováricos, también llamados folículos de Graf. Después de la menopausia, estos disminuyen de tamaño, de volumen, se acentúan las cicatrices y al ya no haber estos folículos, la superficie se vuelve más lisa y regular. Hablando de los genitales externos, estos son los labios mayores, monte de Venus, vulva, labios menores, clítoris, vestíbulo y el himen. Los labios mayores son dos rodetes cutáneos que poseen numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Delimitan lo que es la hendidura de la vulva. Los labios menores son pliegues de piel delgada. Estos a su vez están cubiertos por los labios mayores y separados de estos por el surco interlabial. Rodean el vestíbulo de la vagina y el orificio uretral. Hacia atrás limitan con el frenillo u horquilla y hacia adelante tiene dos pliegues. Uno anterior que rodea dorsalmente el clítoris y uno posterior que está fijado a la cara inferior. El monte de Venus es la sínfisis cubierta por piel, pelos y células adiposas. La vulva es una hendidura sagital mediana que se divide en la región labial y la región vestibular. La región labial es de origen ectodérmico. Se constituye los labios mayores, labios menores, clítoris y el capuchón del clítoris. La región vestibular es de origen endodérmico y esa es entre la sínfisis del pubis y el himen. ¿Por qué es importante esta región vestibular? Porque aquí se encuentra en el vestíbulo la uretra. Aquí mencionando nuevamente el vestíbulo, su aspecto es liso, rosado, tiene formaciones glandulares, eréctil, como ya se ve mencionado, aquí desemboca el meato de la uretra. El himen. El himen es un repliegue membranoso de la mucosa vaginal que generalmente presenta una perforación. Esta perforación puede variar en sus formas, lo cual da las distintas variedades del himen, o puede estar ausente. Aquí podemos ver en este gráfico las distintas variedades. Puede haber uno anular, dentado, cribriforme, microperforado, septado, semilunar anterior, posterior o no haber. Las formas más frecuentes son el anular, que estaría en la mayoría de la población, llamado por eso la presentación más común, más normal. El imperforado, el cual constituye un gran problema durante denuncias de agresión sexual, porque si el himen es imperforado y complaciente, probablemente no haya su ruptura durante la penetración.
Y si la persona tiene una menstruación, también es una complicación, porque se debería hacer una apertura a este ítem, a este himen, para que salga el contenido durante la fase de eliminación. Si no, puede causar también complicaciones como infecciones a la mujer. El himen de tipo cribiforme, otro de los más frecuentes, y el semilunar, más frecuente en su variedad anterior que posterior. ¿Qué son las carúnculas himeneales? Son restos de la membrana himeneal después del primer coito o también durante los desgarros producidos por agresiones sexuales. Las carúnculas mirtiformes son restos de la membrana himeneal en el posparto. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Más lo que habían mencionado compañeros anteriores, los músculos del miembro inferior. Porque en violaciones puede aparecer hematomas en el músculo recto medial o gracilis, también llamado el músculo antiviolación. Y en el fondo de saco posterior también es muy importante su evaluación, porque ahí puede estar depositado el líquido seminal o eyaculación y es un punto clave para la toma de muestras. Como acotación al tema, mencionando un órgano sexual secundario muy importante, que son las glándulas mamarias. ¿Qué son las glándulas mamarias? Son masas de tejido glandular. Estas masas están drenadas por un conducto galactóforo que se abre en el pezón y cada conducto tiene su seno galactóforo. ¿De dónde a dónde van las mamas? Transversalmente desde el borde lateral del esternón hasta la línea medioaxilar y verticalmente desde la segunda hasta la sexta costilla. Su tamaño, forma, puede variar de acuerdo a la genética, la raza, la alimentación. ¿Cuáles son sus dos funciones principales? Ser un órgano sexual secundario y un órgano específico destinado a la alimentación de las crías de estos mamíferos. ¿Mediante qué? Mediante sus propios procesos de mamogénesis, lactogénesis y lactopoiesis. Hablando del artículo, mi artículo fue el manejo de heridas de la aorta torácica a propósito de un caso. El caso clínico reporta un hallazgo inusual por la zona de la lesión y por las estructuras afectadas, además de una presentación anómala en cuanto al tiempo de evolución, porque pese a haber estado afectada la aorta abdominal, el paciente estaba hemodinámicamente estable, se pudo realizar exámenes imaginológicos complementarios donde se pudo evidenciar el cuerpo extraño. Este era un paciente, un hombre de 27 años, sin antecedentes, que presentaba múltiples heridas cortopunzantes en antebrazos y tórax. La herida de tórax, la mayor, penetró por la región paravertebral izquierda, donde se pudo evidenciar que esta medía de unos 3 a 4 centímetros. Posterior a una estabilización hemodinámica básica, que generalmente fue una reanimación hídrica, se realizó la radiografía y posteriormente la angiotomografía. En la radiografía ya se evidenciaba un cuerpo extraño con forma de cuchillo en la región prevertebral izquierda. En la angiotomografía, ya con su reconstrucción en 3D, se pudo evidenciar y concluir como diagnóstico herida penetrante de la aorta, en donde permanecía la hoja del cuchillo, la cual había sido quebrada por el asaltante, y por lo cual se ingresó a quirófano de emergencia. ¿Qué se realizó en la intervención? Una toracotomía posterior entre el tercer y cuarto arco costal. Se heparinizó, se hizo clampeaje de los extremos distal y proximal al cuerpo extraño, se retiró el mismo, se hizo una sutura y se retornó a la función hemodinámica del paciente, estabilizándolo así. Y posterior a ello, el paciente no requirió mayores cuidados, aparte de los posoperatorios inmediatos, y fue dado días después alta hospitalaria. Eso sería todo. Muchas gracias.